La paz del Señor, amados hermanos. Qué gozo saber que continuamos con nuestra serie Conociendo a Jesús a través de los Salmos y estamos llegando ya al Salmo 29 en el inicio de este mes de enero, en el cual damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque sus misericordias son para siempre. Atrás ha quedado este año 2025, donde también Dios fue bueno con nosotros. En las circunstancias buenas y malas siempre estuvo el Señor con nosotros. En medio de aflicciones y de angustias, el Señor siempre estuvo con nosotros. Para algunos de nosotros, quizás fue un año bueno en el sentido de que pudimos haber tenido trabajo. Quizás para otros no, quizás otros perdieron trabajo, perdieron un ser querido. De hecho, nosotros en mi familia también perdimos un ser querido en el 2025, pero no por eso vamos a decir que ha sido un año malo. Porque todo lo que nos acontece a nuestra vida como hijos de Dios y todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Así que damos gracias al Señor por su fidelidad, por su bondad y porque este 2026 que estamos iniciando, el Señor siempre estará con nosotros. Y mientras Él esté con nosotros, amados hermanos, eh, no tendremos tristeza, estaremos siempre preparados ante las aflicciones, porque si estamos con Él, Él va a traer ánimo a nuestro corazón para caminar en medio de nuestras aflicciones y cantar alabanzas al Señor siempre por su fidelidad. Así que en el Salmo 29 quisiera que me acompañen y he titulado el devocional para esta semana, La voz del Señor y la gloria de Cristo. Vamos a orar, pero antes de orar quisiera dejarles un texto clave de este Salmo. En el Salmo 29:3 que dice, la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena, el Señor truena sobre el poderoso mar. Amado Dios y Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque ciertamente es tu voz la que resuena en nuestras mentes y corazones. Es nuestra voz, es tu voz, Señor, que nos habla a través de tu palabra. Y es tu Espíritu Santo que nos guía a conocerte, que nos guía a enamorarnos cada día más de ti, que nos guía a deleitarnos cada día más en ti, oh Dios. Y te pido, Señor, que seas tú guiándonos en esta serie, Padre, que esta vasija torpe y humana, Señor, este instrumento que tú estás usando para tu gloria, Señor, me ayude, Señor, y que seas tú, Señor, poniendo y trayendo a mi corazón la sabiduría que proviene solamente de ti para que yo pueda transmitir estos devocionales con temor y sobre todo, Señor, siendo fiel al texto, siendo fiel a tu palabra y que sea la misma palabra que se interprete a sí misma. Oro, Padre, por los amigos y los hermanos, Señor, que están siguiendo esta serie conmigo para que juntos, Señor, podamos seguir creciendo y podamos seguir conociendo a tu amado Hijo Jesús a través de los salmos para alabanza y gloria de tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La voz del Señor, amados hermanos, y la gloria de Cristo. Y es que el Salmo 29 ciertamente es un himno de alabanza que exalta la majestad, el poder y la soberanía de Dios, especialmente Dios mismo manifestando con su voz misma su inmensa gloria, su inmenso poder, su inmensa soberanía. David, de alguna manera, en este salmo va a describirnos algunas cosas como una tormenta poderosa, como símbolo y dominio absoluto del Señor sobre toda la creación, en un mundo donde los pueblos en aquel entonces a lo mejor tenían a dioses como el dios del trueno, el dios del fuego, el dios de la lluvia, y dioses falsos que se habían hecho a sí mismos para hacerse la idea de que había algo superior que gobernaba todas las cosas. Pero David entendió, y David expresa en este salmo, que toda esa creación, que todo lo que Dios creó, las lluvias, las tormentas, todo lo que se manifiesta a través de la creación, es el poder de Dios dándose a conocer al mundo. Y David tenía claro que el Señor se manifestaba de diferentes maneras, con el susurro del viento, y se manifestaba de tal manera que él podía comprender y entender que podía ver a Dios en cualquier situación y en cualquier momento y circunstancia de su vida.
Así que, amados hermanos, desde la sana doctrina entendemos que este salmo no es una mera poesía naturalista, sino una proclamación teológica. Es decir, Dios reina y habla con autoridad, y su gloria veremos en este salmo que es incomparable, amados hermanos, es incomparable. Y una de las cosas que a mí me llama profundamente la atención en este salmo es que la voz del Señor es mencionada 7 veces y la encontramos, la primera vez que la encontramos en el versículo 3, dice, la voz del Señor sobre la voz, perdón, el versículo 4, la voz del Señor es poderosa. En ese mismo versículo 4 dice, la voz del Señor es majestuosa, pero también la encontramos en el versículo 5, la voz del Señor rompe los cedros. Y en el versículo 7 de este salmo también volvemos a encontrar esa frase, esa expresión. La voz del Señor levanta llamas de fuego. Y en el versículo 9, 8, perdón, la voz del Señor hace temblar el desierto. Si te das cuenta, el salmista nos está presentando que la voz del Señor, 1, es poderosa, 2, es majestuosa, 3, que quebranta todas las cosas, y 4, que gobierna toda la creación. ¿Cómo podemos traer a nuestra vida y aplicar esto en Cristo? En el Nuevo Testamento nos encontramos que esta voz está representada a través de Jesucristo. Si nos vamos por un momento a la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, el texto, hermanos, nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, la voz de Jesucristo es la misma expresión de la voz de Dios. Él vino a este mundo y se encarnó como hombre, y como hombre vivió en obediencia para la gloria de Dios, para la gloria de su Padre. Y se sometió, se humilló a sí mismo y se mostró siempre fiel al Señor y se mostró siempre obediente al Señor. Pero la misma voz de Jesucristo era la voz de Dios, esa voz poderosa que le decía a los mares que se calmaran, a los demonios que dejaran a las personas, arrebatar la vida a la muerte. ¿Te acuerdas como cuando resucita la niña de Jairo? Cuando le dice, niña, talita cumi, a ti te digo, levántate. Es decir, esa voz es poderosa, la voz de Jesucristo representada en este salmo, pero él mismo la aplicó durante toda su vida cuando llevó su ministerio y nos anunció el glorioso evangelio del Señor. Por eso debemos entender que el salmista nos hace énfasis y nos hace ver, nos presenta más bien a un Señor soberano, a un Señor que gobierna, a un Señor que hace todo para su propia gloria, amados hermanos. Y mira, Jesús no solamente habla con autoridad, de hecho, Él es la palabra eterna hecha carne. Juan capítulo 1, del 1 al 14, en el versículo 1, perdón, más bien, dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En ese mismo capítulo nos encontraremos más adelante que dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la misma voz que el salmista menciona en este salmo, esa misma voz truena sobre las aguas y es la voz que calmó, como te dije antes, con una sola orden el mar. Y el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, el versículo 31 dice, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo, cálmate, sosiégate. O sea, la palabra, la voz del Señor es poderosa. Por eso este salmo está apuntando proféticamente a Cristo como el Rey soberano que gobierna todas las cosas y que todas las cosas están sujetas a Él y que todas las cosas se someten a Él tan solo escuchar su voz. Recordarás al demonio de Gadareno, para citarte un ejemplo.
los demonios, al sentir la presencia de Jesús, le dice: Jesús, hijo de David, ¿qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos atormentas ahora? Como quiero decir, aún no nos ha llegado el tiempo. Jesús mismo los manda a callar y los echa fuera de este hombre, y los manda a una manada de cerdos. Entonces te das cuenta, la misma voz del Señor provoca que todo ser se someta a Él. La tierra, la creación, todas las potestades de las tinieblas están sometidas a esta voz que es poderosa. Por eso nosotros, cuando venimos al Señor y abrazamos esta verdad, abrazamos su justicia y reconocemos que somos pecadores, es ahí cuando reconocemos la voz del Señor como nuestro pastor y le seguimos. Él mismo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres de esas ovejas, sigue la voz del Señor. Porque la voz del Señor, hermanos, como decía el salmista, está sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre muchas aguas, dice el salmista. El versículo 4, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al monte del Líbano y al monte Sirón como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar los desiertos. Muchas veces escuchamos al Señor y ni siquiera nos inmutamos cuando le escuchamos a través de su evangelio, a través de su palabra. En cambio, los demonios sienten su presencia, le escuchan y tiemblan. Y tú y yo ni siquiera a veces nos inmutamos. Por eso quiero llevarte a la reflexión de que sometas tu vida a Cristo, que sometamos nuestra vida al Señor y que nos sometamos a este Rey eterno y glorioso, que quiere lo mejor para nuestras vidas y que quiere llevarnos para que cada día podamos conocerle más y más. Y de eso se trata esta serie, conociendo a Jesús a través de los salmos. Yo le doy las gracias al Señor porque aún yo estoy aprendiendo, soy un neófito, no sé absolutamente nada. Y es el Señor que le digo: Señor, ayúdame a poder yo transmitir estos mensajes, llevar estos devocionales, porque yo mismo no puedo. Aún yo mismo estoy aprendiendo. Una de las cosas que resalta este salmo es que Cristo es exaltado en la oración. Mira, no he seguido un orden de darte un punto o dos puntos, sino que me voy saltando de versículos. Y cuando hablamos de que Cristo es exaltado en la adoración, nos encontramos en los versículos 1 y 2 lo siguiente: tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor, dice el salmista, gloria y poder. Y en el versículo 2 se enfatiza: tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de su santidad. O sea, este salmo nos está llamando aquí como hijos de Dios, tributemos alabanza al Señor en todo tiempo, tributemos gloria y poder al Señor y adoremos al Señor en toda la majestad, en toda su santidad. Y hermano, desde la perspectiva cristocéntrica, todo esto se cumple cuando toda criatura reconoce la supremacía de Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, en los versículos 10 al 11, nos dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué está haciendo el salmista? Confesando: tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria, poder, tributen al Señor la gloria debida de su nombre, adoren al Señor en la majestad de su santidad. Y el apóstol Pablo entonces nos recuerda que toda lengua, que toda rodilla se doble ante el Señor y confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, adorar al Señor en la hermosura de su santidad no se basa simplemente en emociones.
Tenemos la tendencia hoy en día en muchas iglesias que se han vuelto emocionalistas. El que tú llores en un culto no significa que estás adorando al Señor. O el que tú levantes las manos no significa que estés adorando al Señor. Tu adoración debe reflejarse con una vida práctica diaria, viviendo y evidenciando los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Y esa es la mejor manera de levantar una adoración continua delante del Señor Todopoderoso. No se basa en tus emociones, en lo que tú sientes, en en ese cosquillo. No se trata de eso. Se trata de la evidencia que Jesucristo está en tu vida, que la palabra de Dios ha llegado a tu corazón y la vives todos los días de tu vida y caminas conforme a la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces Él nos va a ayudar a evidenciar una vida que busca al Señor. Y todos estos frutos del Espíritu Santo se van a reflejar y se van a dar a conocer en nuestro diario vivir. Esa es la mejor adoración. Así que, como te dije antes, no se trata de emociones, sino de una respuesta reverente a quién es Dios, revelado de una forma perfecta, sobre todo en Jesucristo, que es santo y que es justo, amados hermanos. Y si nos pasamos al versículo 10 de este salmo, nos encontraremos que el salmo concluye de la siguiente manera. En el versículo 10, el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Para siempre. Cristo, hermanos, es el Rey eterno y glorioso. Cristo es el Rey que gobierna con poder y gloria. Y el salmista concluye, el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz, con paz. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, nos dice lo siguiente, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser del reino de nuestro Señor y de su Cristo y de Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y recuerda esto, aunque su voz es poderosa y juzga el pecado para su pueblo, esa voz también trae paz a nuestra vida. Porque Jesucristo llevó este juicio en la cruz. La tormenta cayó sobre él. El juicio cayó sobre él para que nosotros recibiéramos reconciliación en Dios a través de él. Como nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él está sentado en el trono y gobierna a las naciones con poder y gloria. Todo lo que acontece, todo lo que vemos hoy en día, y este año pues ya vemos que ha comenzado de una forma exabrupta a lo que está pasando en Venezuela, y estamos orando también por esta nación para que realmente sean libres para el Señor. Pero Dios a través de la historia ha usado reyes para librar a las naciones. No sé cuál es el propósito que Dios tenga, pero este rey glorioso, este rey que se sienta, como dice el salmista, se sienta como rey, él tiene el control de todas las cosas. Y puede usar a hombres como el presidente de Estados Unidos, como lo hizo con el rey Darío para liberar a su pueblo. Puede usar a cualquier hombre de cualquier nación para su propósito. Para su propósito. Para tener cuidado de su pueblo, de su iglesia. Lo que debemos hacer es estar siempre escuchando la voz del Señor, estar atentos al llamado de su voz y seguirle, como una oveja que reconoce la voz del pastor y le sigue. Así que, como te dije antes, aunque esta voz juzga el pecado, también esta voz trae paz a nuestro corazón. Cuando leemos el Evangelio y leemos la palabra, cuando nos encontramos tristes, esta palabra trae alivio y esperanza a nuestro corazón. Amén. Así que, ¿cómo aplicaríamos, amados hermanos, a nuestra vida este salmo? Déjame decirte que si Cristo es el Rey soberano, escucharemos su voz con obediencia, no con indiferencia.
Y ese es el problema hoy en día que existe, que muchas personas escuchan al Señor, pero no obedecen al Señor. Y tenemos tristemente muchas iglesias llenas de personas que escuchan el Evangelio, escuchan la palabra, pero no están dispuestos a obedecer esta palabra. Y la tratan con indiferencia porque siguen viviendo como el mundo. Si realmente has nacido de nuevo y tienes una nueva vida en Cristo, deberías escuchar al Señor y obedecer su palabra. Otra de las aplicaciones que quiero dejarte de este salmo es que si su palabra es poderosa, confiemos entonces en ella aún en medio de las tormentas. Yo no sé cómo fue tu año 2025, no sé cómo está iniciando tu año 2026. Para nosotros como familia no ha sido fácil los últimos días del año y los inicios de año. Hemos pasado aflicciones, hemos pasado situaciones difíciles, hemos pasado tormentas que han agobiado nuestro corazón y de alguna manera a mi esposa y a mí nos han quitado la paz, la tranquilidad. Pero hay algo que en lo cual descansamos ella y yo, es que el gozo no lo hemos perdido, porque confiamos en el Señor. Y aún en medio de nuestra aflicción simplemente hemos venido al Señor en obediencia, a orar por nuestra familia, a orar por nuestros hijos, para que cada situación que se presente en este hogar, lo presentamos a Dios. Él es el Señor de nuestra vida, Él es el Señor de mi casa. Como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Basados en ese principio, confiamos en el Señor y obedecemos a Dios, porque en medio de las tormentas seguiremos confiando en el Señor, porque su voz es poderosa. Y otra aplicación más que quisiera dejarte es que si Él reina para siempre, nuestra seguridad entonces no depende de las circunstancias, sino de su trono eterno. Quizás perdiste el trabajo, quizás o no tienes trabajo, pero no dependemos de las circunstancias, sino del plan glorioso que Dios tiene para nuestras vidas. Sabes, tengo unos amigos que aprecio mucho y que viven cerca de casa y se han quedado sin trabajo, pero ellos siguen confiando en el Señor, que tienen un Dios que provee y ciertamente Dios les ha sorprendido. Porque Dios sigue trayendo la provisión también para ellos, aunque se han quedado sin trabajo y esperan un bebé, pero confían en el Señor, que Él es su proveedor. Así que, amados hermanos, descansa en las promesas del Señor, confía en el Señor. Este salmo simplemente nos hace entender y reconocer que, que lo único que debemos hacer es lo que el salmista hizo al principio: tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Sí, tributen al Señor gloria y poder, es decir, alaben, adoren, tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de su santidad. Adora al Señor en medio de las circunstancias. Adora al Señor en medio de tus aflicciones. Adora al Señor aun cuando tus hijos son rebeldes. Adora al Señor aun cuando a veces pierdes la tranquilidad y la paz. Adora al Señor aun cuando no tengamos que comer. Adora al Señor en medio de problemas financieros. Yo quiero invitarte hoy a que juntos terminemos este devocional orando al Señor y que juntos, amados hermanos, podamos poner al Señor este año el cual estamos comenzando, que sigamos orando por Venezuela, y no solamente por Venezuela, todos aquellos países que de alguna forma también han sido sometidos y no tienen esa libertad de expresión. Así que oramos también por ellos, para que sea el Señor teniendo cuidado de muchas familias que han sufrido por muchísimos años, para que sea el Señor trayendo paz, trayendo gozo y trayendo esperanza a cada familia en este país de Venezuela. Padre amado, te queremos dar gracias, Señor, porque eres bueno. Y hoy, Señor, de manera especial quiero levantar una oración, Señor, por Venezuela, por la situación que están pasando ahora, Señor, por esa incertidumbre de no saber qué va a pasar o de cómo se va a establecer un nuevo gobierno, cómo va a caminar este gobierno y a quién va a favorecer este gobierno. Acuérdate de tu pueblo, Dios. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, de aquellos que padecen, de aquellos que sufren, de aquellos que claman con todo el corazón.
Oro, Señor, para que tú tomes el control de este amado país hermano latinoamericano, para que seas tú, Señor, gobernando con justicia esta nación y que muevas el corazón de quien tengas que mover de estos hombres, sean presidentes, reyes, que muevas el corazón a favor de tu pueblo, Dios, a favor de tu iglesia. Así como moviste el corazón del rey Darío para liberar a tu pueblo de Israel, así sé que podrás mover también el corazón del presidente de Estados Unidos para favorecer también a este pueblo, Señor, y así a muchas naciones, Padre. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, que podamos descansar en tu soberanía, que podamos descansar en Jesús, que podamos descansar en Él como nuestra única esperanza, que nos permita seguirle conociendo cada día más y que esta serie de los salmos nos permita reencontrarnos en la persona de Cristo y que Él mismo pueda guiarnos a ti, oh Dios, porque nadie va al Padre sino es a través de tu amado Hijo. Gracias por el perdón que nos has ofrecido en Él. Gracias porque Él ha cubierto nuestra iniquidad, porque Él ha cubierto nuestro pecado, porque en Él tenemos esperanza, Dios. Gracias, Señor, te alabo con todo mi corazón y te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, Señor, que sigue esta serie conmigo. Padre, que te acuerdes de cada necesidad, que Padre, que seas tú, Señor, proveyendo en todo lo cuanto necesitemos este año, Señor. No sabemos qué nos depara el día de mañana, pero sí que estamos seguros que si estamos contigo, Señor, aunque falten cosas, Señor, pero si estamos en Cristo, lo tendremos todo. Como el apóstol Pablo podremos decir, he aprendido a tener contentamiento sin importar cuál es mi situación, ya sea en escasez o en abundancia, yo seré agradecido y tú seguirás siendo mi Dios. Por eso mi corazón te alaba, Señor, y te bendice. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.